Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle a usted en una emisión más de Ruta 27 con un servidor Víctor Americano y en la producción César Vicente Moreno. A usted que está al pendiente a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, canal de YouTube de Víctor Americano Noticias. Y ya sabe usted, estamos en las diversas plataformas digitales para platicar con quienes generan la noticia, quienes están precisamente en este momento al pendiente de lo que pasa en nuestro México, en nuestro Michoacán, y es un gusto saludar con la senadora de la República, Celeste Asensio, que es muy joven, por cierto, ya la hemos entrevistado en otras ocasiones, y mucho le aprecio que haya aceptado esta charla aquí en Ruta 27. Senadora, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal, Víctor? Con el gusto de estar aquí con ustedes en Ruta 27, saludar también a César allá, como dicen ustedes, en los controles. Nada más que le va a la América. Ah, qué caray. Bueno, mira, entre americano maneras, y sí, América, aquí andamos. mejor me voy a la UNAM. Ándale, cierto, un saludo, por supuesto. De ahí egresó mi hija de la UNAM Campus Morelia. Excelente, excelente universidad también. También saludos a nuestros amigos Nicolaitas, no se nos vayan a sentir. También un atento saludo. Oye, estamos en este momento, mucho le agradecemos a los amigos de Mansión Solís. A Omar Estrada siempre nos atiende de manera increíble. Aquí el magnífico hotel de Marco Antonio Solís. ¿Te gusta Marco Antonio Solís, su inspiración, sus canciones? Claro que sí, de hecho en la secundaria que estaba en la rondalla, Sí. pues de las canciones predilectas siempre fueron las de Marco Antonio Solís. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que ya hemos platicado con la senadora, pero pues toca guitarra, hemos visto en las redes sociales. ¿Todavía te da tiempo de tocar de repente la guitarra porque andas hiperactiva? Casi no, pero yo agradezco también mucho y saludo a un paisano allá en Paracho, Sí. que me regaló una guitarra viajera al señor David. ¿Ah, sí? Y con esa la traes para arriba y para abajo. Sí, bueno, a veces. Muy bien, vamos a los temas, senadora. Dentro de todo este contexto y empezando así por no precisamente los temas de coyunturales, ¿cómo ha resultado para ti ser senadora de la República? ¿Es lo que te esperabas? ¿Es más de lo que te esperabas? ¿Estás como pez en el agua? ¿Cómo ha sido para ti tan joven llegar a un cargo pues tan importante ahí en el Senado? Bueno, definitivamente llegamos a romper un montón de estereotipos, un montón de Sí. estigmas y sobre todo también de paradigmas, porque de momento pues soy la senadora, la tercera más joven. Sí. Está la compañera Andrea Chávez, el Sí. compañero Segura y enseguida estoy yo. ¿Con qué edad? 33. No, sí, muy joven, muy joven. Sí. Y de allí, pues evidentemente por eso digo que llegamos a romper estigmas y estereotipos, porque de lo primero que me doy cuenta es que el Senado era un espacio sumamente sectario. Sí. Casi no había oportunidad para las personas de pueblos y comunidades originarias. Todavía veo que hay muchas escaleras que no se han adaptado los espacios para personas con alguna discapacidad. En alguna ocasión que llegaron a ir Nada más. compañeras y compañeros de aquí del estado de Michoacán con nuestro traje típico y demás, fueron discriminados y discriminadas. Entonces, ha sido una constante que estoy casi no peleando, pero sí discutiendo, sí seguimos luchando desde el interior de los propios espacios para que ya no haya este tipo de discriminación y pues al final del día seguir levantando la voz. Oye, Celeste, entonces cuando llegaste al Senado te diste cuenta, digo, yo creo que no fue necesario que pasaran varios días, y voy a decirlo yo y te lo pregunto, ¿un Senado sectario, racista y machista? Completamente. Completamente. Y con eso hubo que luchar. Digo, dices tú bien, no pelearse, pero sí luchar para que se entiendan las cosas de una manera que estamos viviendo en esta actualidad, ¿no? Sí, completamente. Entonces, desde allí, pues evidentemente podemos decir que anteriormente se tenían estos espacios donde, pues obvio, los políticos neoliberales todavía tenían todo como muy a su modo, muy a su estilo. Entonces ahora estamos llegando personas de pueblo, personas de territorio, a decir ya no más. Por otra parte, pues evidentemente, claro que me siento sumamente orgullosa. Sí.
porque estuve acompañando a Andrés Manuel López Obrador del 2018 al 2024. Con él justo aplicamos austeridad republicana, nos redujimos el suelo, además de eso dijimos no a los moches. Claro. Eso pues evidentemente molestó a muchas personas. De hecho, si vemos los últimos índices, cada vez son menos las personas que se registran para ser diputados federales y más las que se registran, al menos en Michoacán, para ser diputados locales. Okay. ¿Por qué? Porque Michoacán es el tercer congreso más caro de México. Caray. A nosotros un diputado local nos cuesta muchísimo. Y justo fui de las únicas, Víctor, que tengo cuando menos 4 años diciéndolo y que todavía hice mucho hincapié ahora en las elecciones de 2024, que ojalá que nuestro grupo parlamentario de Morena presentara una iniciativa para la austeridad republicana también en el estado de Michoacán. Ajá. Hice muchas invitaciones en aquel entonces a quienes eran candidatos y candidatas locales. No se ha presentado, pero sigo haciendo la invitación. O sea, que el tema de la reforma electoral sea parejo. O sea, que venga desde lo federal, Senado de la República, Cámara Alta, Cámara Baja y los congresos estatales, incluyendo Michoacán. Acuérdese el tema de la reforma electoral que se está discutiendo actualmente, que ya fue presentada. Bueno, habla del tema de reducir los plurinominales. Platícame más, ¿cómo va el estatus de esta reforma electoral? Pues precisamente cuando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hace la presentación de esta reforma, lo primeritito que aborda es eso, cómo hay congresos locales en los que se gana más que la misma presidenta de la República, y hay otros congresos locales donde tienen un sueldo, no sé, de 50,000 pesos, por decir algo, ¿no? Claro. Pero si hablamos que un diputado local de los que ganan menos son de 50,000 pesos, imagínate que Michoacán sea el tercero más caro de la República Mexicana. Arriba de 100, entre 100 y 200,000 pesos. Eso es poquito también, pero bueno. Hasta más. Hasta allí lo dejamos. Híjole. Ya ojalá que nuestros diputados y diputadas locales se sensibilicen y acaten, más allá de si se llega a aprobar o no la reforma electoral, un mandato desde Andrés Manuel López Obrador de continuar con la austeridad republicana, y ahora que también lo retoma la presidenta en la presentación de la reforma electoral. ¿Qué propone, qué plantea? Pues sí, en efecto, si nosotros les preguntáramos a la ciudadanía cómo se eligieron las listas plurinominales en el Congreso local de Michoacán, ¿cuál sería la respuesta? No, pues va a decir, ni se sabe. O sea, no hay una transparencia en ese sentido. Pues sí, completamente. Y es que sí hay que diferenciar entre lo federal y lo estatal, porque sí se trabaja de manera muy distinta, ¿eh? A nivel federal hemos visto que se hace vía tómbolas, etcétera, etcétera, pero a nivel estatal, como cada estado tiene su propia independencia y autonomía, pues evidentemente es un trabajo distinto, ¿no? Entonces habría que plantearnos quiénes son los diputados plurinominales del estado de Michoacán y qué tanto han acatado esta propuesta de la autonomía, de la austeridad republicana. De la austeridad. Acuérdese, amable auditorio, que ellas y ellos que llegan de manera plurinominal no son electos por el pueblo, no es por votación, sino por unas listas dependiendo del resultado de las votaciones, y que en un tiempo, para que tuvieran representación o representatividad todos los partidos políticos, y que hubiera, bueno, pues ha habido ya mucho, hemos transitado mucho desde que se eligió de esa manera a la actualidad. Ya han pasado muchos años. Senadora, en este sentido, aparte de algunos otros temas que ahorita vamos a abordar, me gustaría que metiéramos un poquito de la anécdota aquí en esta entrevista. ¿Cómo conociste, senadora, a Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál fue la primera vez que estrechaste su mano y qué fue lo que platicaron? Porque él ha luchado desde hace mucho tiempo, tú también, pero de todas maneras, obviamente, él tiene toda su vida en este tema y tú eres muy joven. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Bueno, primero, antes de conocerlo, yo ya había escuchado hablar mucho de él. Sí. Resulta que mi mamá, mis tías, mis tíos son fundadores de Morena en mi pueblo. También de izquierda, entonces. En Paracho, okay. sí. Sí. Entonces yo recuerdo que llegó la maestra Connie Torres de Uruapan con la maestra Silvia Pardo también de Uruapan, porque antes Paracho pertenecía a ese distrito federal. Sí, sí. Y en la cochera de la casa de mi tía Ceci
se hacían las reuniones. Entonces nosotros salíamos a invitar a más personas a que quisieran formar parte de nuestro movimiento y la realidad es que nadie quería. Entonces en las reuniones básicamente estaba mi familia. ¿Por qué? Porque los comités de protagonistas del cambio verdadero generalmente se conformaban por 5 personas y la manera a veces más oportuna de poderlas hacer eran con las familias. Entonces eran mis tíos, mis tías, mi mamá y mis hermanos y yo, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo. Sí. De allí, posteriormente, yo empiezo a tomar conciencia, porque yo empecé muy joven en la política, desde los 13, 15 años por ahí. Me interesó. Pero tomo conciencia, Víctor, gracias a mi mamá. Para eso ya tenía yo 17 años. Y la maestra Raquel Sosa le pregunta, maestra Tere, ¿usted por qué está en Morena y por qué apoya a Andrés Manuel López Obrador? Claro. Reitero, yo estaba en prepa con 16 o 17 años. Sí, sí, claro. Mi mamá no se da cuenta que yo estoy detrás de ella y contesta, por mis hijos, porque quiero que tengan mejores condiciones de estudio y quiero que tengan un trabajo. Wow. Cuando yo escucho eso, dije, si mi mamá está en Morena por nosotros, sí, entonces yo le voy a entrar de lleno, con convicción, con conciencia. Claro. Antes, acuérdate que el periodo neoliberal era la tendencia de la privatización de la educación. Sí, sí. Y ahorita, afortunadamente, con la Cuarta Transformación, se abren más universidades y más escuelas de nivel medio superior. Entonces, de allí le entro, posterior me vengo a la universidad acá a Morelia, sí, y es ahora sí donde ya puedo tener este contacto con nuestro presidente. Yo voté para que Morena no fuera partido político. Ok. Porque yo pensaba que se iba a convertir en un partido como cualquier otro, ¿no? Entonces voto en contra, pero de las primeras veces que veo a Andrés Manuel López Obrador, andábamos haciendo giras por Cuitzeo. Posteriormente fui secretaria del Comité Ejecutivo Estatal, sí, cuando lo presidía Roberto Pantoja Arzola. Sí, recuerdo. En aquel entonces yo ya tenía, creo que 22 años. Sí. Y empezamos ya ahora a hacer ruta con él, ya no nada más como espectadora, sino ya a un lado suyo. Una anécdota muy bonita que recuerdo mucho con él, bueno, son varias, pero una de tantas. Una de tantas, sí, estábamos en Puruándiro. Sí. Era en la plaza pública, no llegábamos ni a 60 personas, ya con Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy hablando de 2016, más o menos. Sí. Yo era ya secretaria de diversidad y mi compañero me presenta y dice, les presento a Celeste Asensio, secretaria de Pueblos Indígenas. Entonces Andrés Manuel me agarra, me dice, no. Y yo traía la bandera de arcoíris. Sí. Dice, no, ella es secretaria de diversidad sexual. Y te levanta la mano. ¿Ahí? Ahí. Caray. Entonces ese me gustó mucho el gesto porque reconoció nuestro movimiento, claro, porque reconoció la secretaría, reconoció el trabajo, sí, y aparte me levantó la mano. Vaya sí, apertura, vaya sí, apertura, porque luego ese choque generacional entre políticos de la vieja guardia, sí, luego no es tan sencillo, pero bueno, Andrés Manuel tenía, y sí, yo siempre lo he dicho y con todo el respeto, es un animal político en toda la extensión de la palabra. Vaya, una de tantas anécdotas. 2 años después, sí, él me nombra diputada federal plurinominal. Sí. Fue el camino que seguiste para la diputación. Fíjate nada más. En este sentido, mucho se ha hablado de la Cuarta Transformación, mucho se ha hablado, senador, ahorita vamos a hablar porque a mí me llegan toda la información que se genera de la senadora de la República, acabas de estar en Oaxaca, ahorita platicaremos de estos temas, pero ha habido diferentes estilos de combatir la inseguridad. Mucho se ha hablado, y yo mismo le pregunté, yo he entrevistado en unas 3 ocasiones a la doctora Claudia Sheinbaum, sobre todo cuando fue candidata, sí, ahí tuve la gran oportunidad de poder platicar con ella, y se habla desde la época de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, luego el estilo de Peña Nieto, y luego abrazos y no balazos, y ahora
vemos el estilo que tiene la propia presidenta Sheinbaum y lo que hace cuántos domingos después de este operativo increíble del abatimiento de este personaje conocido como el Mencho. En ese sentido, ¿tú qué opinas de la manera de que está la presidenta de la República ejerciendo, digamos, el poder del Estado para atacar o para disminuir los temas de la delincuencia? Definitivamente, como dijéramos ahora en la chaviza, 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10, no hay vuelta de hoja. Prevención a las causas. Ajá. Desde la Secretaría de Gobernación. Sí. Investigación y coordinación. A lo mejor la mayoría de las personas dicen, no manchen, qué bueno que ya finalmente se logró la captura viva o muerta, pero de una persona. Sí. La cuestión es que para eso debieron haber meses de investigación. Sí, claro. Entonces, ya finalmente se captura, insisto, con vida o sin vida, a una de las personas que tanto daño han hecho, tanto en el estado de Michoacán como en algunos otros. Y ahora, pues evidentemente lo que continúa es hacer una limpieza profunda, porque a la par de todo se está llevando la Operación Enjambre. Sí, claro. Y la Operación Enjambre, para quienes no lo sepan, pues habla precisamente de estar capturando a todas aquellas personas que son servidoras públicas que tienen algún nexo con el narcotráfico. Entonces, en esta Operación Enjambre, atraparán del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de quien sea, pero que tenga esos nexos. Quien tenga nexos debe caer. Entonces, se está trabajando de manera conjunta todo. Ahorita vengo precisamente de un CONALEP, donde les abordo a los chavos el tema de cultura de la paz. Sí, claro. Y les incito mucho a decir qué estamos haciendo todas y todos nosotros por Michoacán. Entonces, definitivamente, el compromiso de nuestra presidenta con el pueblo de México y con el pueblo específicamente de Michoacán se ve plasmado a través del Plan Michoacán por la paz y la justicia. Vaya, senadora Celeste Asensio con nosotros aquí en Ruta 27. Me llamó mucho la atención a finales del mes de febrero esta reunión que tuviste con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Qué bárbaro, qué personaje. Yo tengo 3 libros de él autografiados lo he entrevistado un par de ocasiones, no, en una ocasión. En otra ocasión fue una entrevista colectiva. Y es de las personas que imponen, o sea, qué bárbaro, la historia ahí caminando. Hablaron con el ingeniero Cárdenas sobre retos de Michoacán y el momento que vive el país. ¿Qué te dijo el ingeniero Cárdenas? ¿Qué le aprendiste a este ícono de la política o uno de los últimos estadistas, eso lo digo yo, de nuestro país? Fíjate que, pues sí, en efecto, para todas las personas de Michoacán, el cardenismo representa una de las mayores luchas, desde el general Lázaro Cárdenas del Río, Amalia Solórzano, tenemos el museo allá en Tacámbaro, y desde luego, pues ahora también el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el pionero del Partido de la Revolución Democrática en nuestro país. Claro. Y que tenemos justo con él uno de los ejemplos más grandes y más fuertes de lo que han sido los fraudes electorales en nuestro país. Entonces, claro que es un ícono político, claro que es un ícono en el estado de Michoacán. Cuando a mí me dan afortunadamente, el compromiso y la responsabilidad de ir a la candidatura por el Senado de la República, me reúno con él, porque sé que también él fue senador de la República, claro. Y él me comenta que hasta hoy en día ha sido el único candidato a senador de la República que recorrió los 113 municipios del estado. Una de las principales tareas durante campaña pues fue en efecto recorrer la mayor cantidad de municipios que se pudiera, ¿no? Sí. Evidentemente las condiciones han cambiado en el tema sobre todo de seguridad. Sí, claro. Y en esta ocasión pues nos reunimos precisamente para seguir abordando todos estos temas que de pronto están ocurriendo acá en el estado. Yo le agradezco infinitamente siempre el recibimiento y sobre todo la guía, porque me parece, Víctor, que muchas
de las personas que hoy estamos en algún espacio de toma de decisiones y que tenemos esta juventud, esta energía, esta vitalidad, esta convicción y sobre todo la firme creencia de que sí se pueden transformar las cosas, pues también siempre es necesario escuchar a las personas adultas que tienen experiencia. Por supuesto. Y como muchas ocasiones dice el dicho, pues más sabe el viejo por diablo, perdón, el diablo por viejo que por diablo. Entonces, sí, la cuestión es que poder conjuntar su experiencia con mi juventud definitivamente es una oportunidad de poder conversar con él, de escuchar, de que él me escuche y hablamos de esto, de qué es lo que está ocurriendo en este momento en el estado de Michoacán, cuáles son las preocupaciones y sobre todo cómo podemos generar los avances. Vaya, estamos en una coyuntura importante, senadora. Yendo a la Ruta 27, a la coyuntura política electoral, bueno, ya platicamos de la reforma electoral, ya nos dio sus conceptos y entre otras cosas. Pero Michoacán, yo no sé, pareciera un laboratorio político desde hace mucho tiempo, una caja de resonancia importante en el ámbito nacional también. Los grandes movimientos han gestado aquí, grandes personajes, ellas y ellos han salido precisamente de aquí, de Michoacán. Pero ahí viene también el relevo gubernamental, se le acaba a Alfredo Ramírez Bedoya, y tú has sido ampliamente mencionada como posible candidata ahora de parte de Morena. ¿Cómo va el tema en la interna? Sabemos que tienen sus tiempos, ya ha venido Luisa María Alcalde a decir que va a ser por precisamente encuesta, etcétera, etcétera. Pero también vemos, y todo el mundo se da cuenta, es público, pataleos, dimes y diretes, pero tú estás tranquila, como que en ese sentido, ¿cómo va la interna? Y tú sigues poniendo ahora sí que el dedo en la llaga de que tú quieres gobernar Michoacán. Bueno, de entrada, muchas de mis luchas tienen que ver en materia de derechos humanos. Sí, claro. Entonces, siempre he considerado que hay luchas más fuertes que las personales o las individuales. Siempre mis luchas han sido meramente sociales, meramente colectivas, y en ese sentido, ahora que finalmente tenemos la oportunidad de llegar a un espacio, en la historia de Michoacán soy la senadora más joven. Sí. Nunca había habido una senadora tan joven como está mi persona, y en ese sentido pues tenemos que trabajar, dar los resultados. Andrés Manuel López Obrador lo dijo muchísimas ocasiones, la presidenta lo sigue repitiendo, no tenemos derecho a fallar. Entonces hay que dar los mejores resultados, y esto como pues a través de todas las reformas que se han estado presentando, votando a favor, dando la discusión. Cuando fue lo de la reforma al Poder Judicial, anduve en todo el estado de Michoacán, claro, dando a conocer de qué se trataba, por qué, en qué beneficiaba, cuáles iban a ser los cambios y demás. Y en el caso que comentas tú de manera interna de nuestro partido Movimiento, pues sí es cierto, a mí me da mucha tristeza porque pues traen mucho la manera de otros partidos políticos. Yo nací en Morena, crecí en Morena, y a mí de pronto me cuesta mucho trabajo decir por qué actúan así, por qué todos están peleando entre todos, cuando el enemigo no está dentro de nuestro partido, no está dentro de nuestro movimiento. Está allá afuera con personas que quieren ir en contra de los derechos que ya hemos logrado hasta ahora, que vienen con estos antiderechos de decir, todo lo que ya se ha logrado hasta ahora puede retroceder. Entonces, si bien es cierto que es algo interno, también es cierto que de los primeros y principios que tenemos en nuestro movimiento es no a la denostación entre nosotras y nosotros como compañeros y como compañeras. Claro. Como yo sí soy 100% hecha en Morena, no tengo nada en contra de ellos, pues, además. ¿Y no concibes otra manera de dirimir lo interno más que como lo ha hecho Morena? Pero es que ahorita me quedé pensando en eso. Es cierto que sí hay matices de cómo dirimían las cosas en el PRD, por ejemplo, o hasta en el PRI, en su momento, ¿no?
claro. Bueno, porque así son las cosas. Entonces, en ese sentido, tú sigues firme con querer gobernar Michoacán, no sé cuándo, pero ¿a ti te gustaría gobernar Michoacán en algún momento de tu vida? A ver, no es lo que yo quiera, es lo que el pueblo de Michoacán considere que es lo mejor. Y eso nos tiene que quedar bien claro a todos los perfiles que en este momento están en una contienda interna. No es porque de pronto dicen, no, es que hay una deuda. ¿Cuál deuda? O sea, no es poner a la persona por arriba, sino no, para a nada. Michoacán. O sea, somos un movimiento, somos un partido movimiento y nos tiene que quedar sumamente claro que hay un proyecto que en su momento se llamó Proyecto Alternativo de Nación, en este momento se llama Plan México, y todas y todos tenemos que concentrarnos en apoyar de la mejor manera desde los espacios en los que estamos en este momento y obviamente sí preocuparnos y ocuparnos de lo que está ocurriendo actualmente en el Estado. Pero la cuestión es esa, Víctor, me parece que en Morena no caben intereses personales. Como decía Andrés Manuel López Obrador, si alguien está por un puesto, pues que vayan llegándole al mercado y abran su puesto allí. Pero acá no. Un puesto de carnitas. Bueno. Y que estén buenas. Sí, que estén buenas, sí, claro, no, olvídate. Ay, un churipo ahorita que lo mencionaste de allá del Paracho, qué bárbaro. Es que ya hace hambre, ya hace hambre. Sí. Celeste, yo sé que tienes la agenda bastante pesada. Vamos a finalizar esta charla el día de hoy agradeciendo mucho tu tiempo y que cierres esta plática dirigiéndote a nuestro público, que les mandes un mensaje a los jóvenes, a las personas, a los grupos vulnerables, porque hay mucha gente que todavía dice, es que no nos ven, parecemos invisibles, estamos como si no existiéramos y en realidad son ciudadanos, son ciudadanas y tienen todos los derechos que todos debemos de tener. Mándales un mensaje. Claro que sí, pues sobre todo también a los pueblos y comunidades originarias del estado de Michoacán, que sepan que seguimos levantando la voz desde el Congreso, que seguimos luchando para seguir visibilizando todas las causas, todas nuestras luchas, que no se nos olvida quiénes somos, tampoco se nos olvida de dónde venimos y tenemos muy presente hacia dónde queremos ir, hacia una igualdad, hacia una construcción del estado de Michoacán de manera distinta. Ahorita estamos bien, pero claro que Michoacán puede y merece más. Muy bien. Celeste Asensio, la senadora de la República aquí en Ruta 27, a quien mucho le agradecemos que esté aquí con nosotros, sobre todo con usted, charlando de todos los temas. Celeste, senadora, muchas gracias. Gracias a César Vicente Moreno en la producción. Yo soy Víctor Americano. Hasta la próxima.